Buen día, Haribol. El día de hoy tenemos como introducción la canción Gurudeva de Sri Bhaktivinoda Thakur. Gurudeva Kripa Bindu Dija Koroi Dase Trina Peka Tihina Sakale Samane Valodija Koro Niyamane Prihahina Gurudeva Sakale Samana Korite Sakati Dehonata Yatayata Taveto Haivo Harinamasuke Aparadha Have Hata Gurudeva Kavehevo Kripa Lo Vijayana Kirtarta Hoive Nata Satibhuti Hina Amyatidina Koromore Armasata Gurudeva Johita Vichare Kinshunai Pai Tomara Karuna Sara Karunana Ole Kandilla Pranana Raki Bohara Gurudeva, con una gota de su misericordia, haga que este sirviente suyo se vuelva más humilde que una hierba en la calle. Deme fuerza para tolerar todas las pruebas y dificultades y libéreme de todo deseo de honra personal. Oh Gurudeva, Señor y amo, inspíreme con el poder de honrar apropiadamente a todas las entidades vivientes. Solamente entonces podré cantar el santo nombre con gran éxtasis y todas mis ofensas cesarán. Oh Gurudeva, oh Señor y Maestro, llamo. ¿Cuándo será este devoto bendecido? Al obtener su misericordia, yo soy muy bajo, caído y desprovisto de toda fuerza e inteligencia. Por favor, haga de mí su amado sirviente. Gurudeva, Maestro espiritual, excelente persona, cuando me examino, no encuentro nada de valor. Por lo tanto, su misericordia es esencial para mí. Si usted no me da su misericordia, lloraré constantemente y no mantendré mi vida por más tiempo. Entonces, estamos en la lectura de las enseñanzas del Señor Chaitanya, capítulo 20, el objetivo del estudio del Vedanta. El objetivo del estudio del Vedanta. Se concluye que el Señor Krishna o Vishnu no es de este mundo material. Él pertenece al mundo espiritual. Aquel que le considera un semidios material es un gran ofensor y un gran blasfemo. El Señor Vishnu no se encuentra sometido a la percepción de los sentidos materiales, ni puede ser comprendido por medio de la especulación mental. No existe diferencia entre el cuerpo y el alma del Señor Vishnu, aunque en el mundo material siempre haya diferencia entre cuerpo y alma. Las cosas que son materiales las disfrutan las entidades vivientes porque las entidades vivientes son de una calidad superior, mientras que la naturaleza material es una calidad inferior. Por ello, la calidad superior, las entidades vivientes pueden disfrutar la calidad inferior, o sea, la materia. Como el Señor Vishnu de ninguna manera toca la naturaleza material, no se encuentra sometido al disfrute de la naturaleza material. Del mismo modo que lo están en las entidades vivientes condicionadas. Las entidades vivientes no pueden obtener el conocimiento de Vishnu disfrutando de sus hábitos de la especulación mental. Las infinitesimales entidades vivientes no son los disfrutadores de Vishnu, sino que son disfrutados por Vishnu. Solamente los mayores ofensores creen que Vishnu es disfrutado. La mayor de las blasfemias consiste en considerar que el Señor Vishnu y las entidades vivientes están
al mismo nivel. A la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios se le compara en un fuego llameante, a un fuego llameante. Las innumerables entidades vivientes son comparadas a las chispas que alumbran de ese fuego. Aunque tanto el Señor Supremo como las entidades vivientes son cualitativamente fuego, aún así hay diferencia. Vishnu, el Supremo, es infinito, mientras que las entidades vivientes que no son sino chispas son infinitesimales. Las infinitesimales entidades vivientes son emanaciones del Espíritu Infinito original. Constitucionalmente, como espíritus infinitesimales, no hay en ellas indicio de materia alguna. Las entidades vivientes no son tan grandes como Narayana, Vishnu, quien se encuentra más allá de esta creación material. Incluso Sankaracharya aceptó que Narayana se encuentra más allá de la creación material. Puesto que ni Vishnu ni la entidad viviente pertenecen a la creación material, alguien podría preguntar, ¿por qué se crearon, pues, las diminutas partículas de espíritu? La respuesta es que la suprema verdad absoluta es completa en su perfección cuando es tanto infinita como infinitesimal. Si solamente fuera infinita y no fuera infinitesimal, no sería perfecto. La porción infinita corresponde al Señor Vishnu, el Vishnu Tattva, o la personalidad suprema de Dios. Y la porción infinitesimal es la entidad viviente. Debido a los infinitos deseos de la suprema personalidad de Dios, hay existencia en el mundo espiritual, y debido a los infinitesimales deseos de la entidad viviente, hay existencia en el mundo material. Cuando las infinitesimales entidades vivientes se dedican a sus infinitesimales deseos de disfrute material, se las denomina Jiva Sakti, pero cuando se conectan con el infinito, se les denomina alma liberada. Por lo tanto, no es necesario preguntar por qué Dios creó las porciones infinitesimales. Son sencillamente el lado complementario del Señor Supremo. Sin duda es esencial para el infinito tener porciones infinitesimales que son inseparables partes integrales del alma suprema. Como las entidades vivientes son partes integrales infinitesimales del Supremo, existe reciprocidad de sentimientos entre el infinito y lo infinitesimal. Si no existieran entidades vivientes infinitesimales, el Señor Supremo estaría inactivo y no existiría variedad en la vida espiritual. No tiene sentido que un rey carezca de súbditos y carece de sentido un supremo sin entidades vivientes infinitesimales. ¿Qué sentido tiene la palabra Señor si no hay nadie sobre quien enseñorearse? La conclusión es que a las entidades vivientes se las considera expansiones de la energía del Señor Supremo. El Señor Supremo, la personalidad de Dios, es el origen de dicha energía. En todas las escrituras védicas, incluido el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam y todos los Puranas, se ofrecen muchas pruebas para distinguir entre la energía y el energético. En el Bhagavad Gita 7.4 se afirma claramente
que tierra, agua, fuego, aire, éter son los 5 elementos burdos principales del mundo material, mientras que la mente, la inteligencia y el ego falso son los 3 elementos sutiles. Toda la naturaleza material se compone de estos 8 elementos que mezclados comprenden la naturaleza inferior o energía del Señor. Otro de los nombres de esta naturaleza inferior es Mahamaya o la ilusión material. Más allá de estos 8 elementos inferiores está la energía superior que se denomina Paraprakriti. Este Paraprakriti es la entidad viviente que se encuentra en gran cantidad por todo el mundo material y en el mundo espiritual. En el Bhagavad Gita 7.5 se la denomina Jiva Bhutan. El significado es que el Señor Supremo es la verdad absoluta, la fuente de toda energía, y como tal, Él tiene sus energías. Cuando su energía no se manifiesta adecuadamente o cuando queda cubierta por alguna sombra, se denomina Maya Sakti. La manifestación cósmica material es un producto de este Maya Sakti o Mahamaya Sakti cubierta. Las entidades vivientes se encuentran efectivamente más allá de esta energía inferior cubierta. Tienen su existencia espiritual pura y su identidad pura, así como sus actividades mentales puras. Todas ellas se encuentran más allá de la manifestación de este cosmos material. Aunque la mente, inteligencia e identidad de la entidad viviente se encuentra más allá del ámbito de este mundo material, cuando ésta accede al mundo material debido a sus deseos de dominar la naturaleza material, su mente, inteligencia y cuerpo originales quedan cubiertos por la energía material. Cuando puede desembarazarse de nuevo de estas energías materiales e inferiores, se le denomina liberada. Cuando se libera, deja de tener ego falso, entonces su verdadera ego vuelve de nuevo a la existencia. Los necios especuladores mentales creen que tras la liberación se pierde la identidad propia, pero no es así. Como la entidad viviente es parte integral de Dios eternamente, cuando se libera, recibe su identidad de parte integral original y eterna. La comprensión de Aham Brahmasmi, yo soy este cuerpo espiritual, no significa que la entidad viviente pierda su identidad. En la actualidad, puede que una persona se considere material, pero en su estado liberado, comprenderá que no es materia, sino alma espiritual, parte del infinito. Volverse consciente de Krishna o espiritualmente consciente y dedicarse al servicio amoroso trascendental de Krishna son signos del estado liberado. En el Vishnu Purana 6.7.61 se afirma con toda claridad: Vishnu Sakti Param Praktam Setranya Vyanta Taparam Abhyam Karma Sayagnamyam Tritiya Sakti Asyate. Chaitanya Charitamrita 654. La energía del Señor Supremo se divide en 3: Para, Setrayan y Avidyam. La energía para es la energía del Señor Supremo mismo. La energía Setrayan es la entidad viviente y la energía Avidyam es el mundo material, o la energía ilusoria Mahamaya. Se denomina avidya o ignorancia, porque bajo el hechizo de esta energía material se olvida la posición verdadera y la relación con el Señor Supremo.
La conclusión es que las entidades vivientes representan una de las energías del Señor Supremo y como parte integral infinitesimal del Supremo se denomina Jiva. Si la Jiva se sitúa artificialmente en el mismo nivel que el infinito Supremo, pues ambos son Brahman o espíritu, el resultado seguro será la confusión. Por lo general, los filósofos mayavadis impersonalistas quedan perplejos ante un Vaishnava erudito porque los mayavadis impersonalistas no pueden explicar la causa del cautiverio de la entidad viviente. Simplemente dicen se debe a la ignorancia, pero no pueden explicar por qué la entidad viviente queda cubierta por la ignorancia siendo suprema. La verdadera razón es que las entidades vivientes, aunque cualitativamente son iguales al Señor Supremo, son infinitesimales, no infinitas. Si fueran infinitas, no sería posible que la ignorancia las domine. Como la entidad viviente es infinitesimal, puede quedar dominada por una energía inferior. La necedad e ignorancia de los mayavadis queda revelada cuando tratan de explicar cómo es que el infinito puede ser dominado por la ignorancia. Es ofensivo o de mal gusto tratar de calificar al infinito como si se tratase de algo sometido al hechizo de su propia energía, la naturaleza material. Aunque Sankara trataba de cubrir al Señor Supremo por medio de su filosofía mayavad impersonalista, solo estaba cumpliendo la orden del Señor Supremo. Ha de quedar claro que sus enseñanzas eran necesarias en un determinado momento, aunque no se tratara de algo permanente. En el Vedanta Sutra se acepta desde el principio la distinción entre la energía y el energético. La primera máxima de ese Vedanta Sutra, Yakumani Asya, Bhagavatam 1.1.1, explica claramente que la suprema verdad absoluta es el origen o fuente de todas las manifestaciones. Por lo tanto, la manifestación con las energías del Supremo, mientras que el Supremo mismo es la fuente de la energía. Sankaracharya argumenta falsamente que si se acepta la transformación de la energía, la suprema verdad absoluta no puede permanecer inmutable. Pero eso no es cierto. A pesar del hecho de que siempre se están generando ilimitadas energías, la suprema verdad absoluta siempre es la misma, según el Sri Upanishad. A él no le afectan las manifestaciones de las ilimitadas energías. Por consiguiente, Sankaracharya ha determinado incorrectamente su teoría de la ilusión material. Ramanujacharya ha debatido este extremo espléndidamente. Si declaras que antes de la creación de este mundo material solo había una verdad absoluta, ¿cómo es posible que la entidad viviente emanara de esa verdad?
Si estaba solo, ¿cómo puede producir o generar la entidad viviente infinitesimal? En respuesta a esta cuestión, la verdad afirma que todo se genera de la verdad absoluta. Y la verdad son los Vedas. Toda la manifestación mantiene la verdad absoluta y tras la aniquilación todo regresa a la verdad absoluta. Ateniéndonos a esta declaración, parece evidente que las entidades vivientes regresan a la existencia del Supremo cuando se libera y no cambian su posición constitucional original. Siempre hemos de recordar que el Señor Supremo tiene su función creativa y que las entidades vivientes infinitesimales también tienen sus funciones creativas. No se trata de que su función creativa se pierda una vez que se liberen y entren en el Supremo tras la disolución del cuerpo material. Al contrario, la fusión creativa de la entidad viviente se manifiesta debidamente en el estado liberado. Si las entidades vivientes de la entidad, si las actividades de la entidad viviente se manifiestan incluso cuando se encuentran condicionadas materiales, entonces ¿cómo es posible que sus actividades cesen al alcanzar la liberación? El acceso de la entidad viviente al estado de liberación puede compararse a un pájaro que penetra un árbol o un alma que se introduce en el bosque. Un animal que se introduce en el bosque. O un avión que cruza el cielo. En ninguno de estos casos se pierde la identidad del avión, ni del animal, ni del pájaro en el árbol. Sankara, mientras explica la primera máxima del Vedanta Sutra, intenta exponer de la forma menos formal posible que el Brahman intenta exponer de la forma menos formal posible que el Brahman y la suprema verdad absoluta es impersonal. También trata astutamente de sustituir la doctrina de la derivados del cambio. En lo referente a la suprema verdad absoluta no hay cambio, simplemente se manifiesta un derivado de sus inconcebibles poderes de acción. En otras palabras, de la verdad absoluta se origina una verdad relativa. Cuando fabricamos una silla partiendo de la madera en bruto, decimos que hemos producido un deterioro, un derivado de la madera. La suprema verdad absoluta, Brahman, es inmutable y cuando descubrimos un derivado, la entidad viviente o esta manifestación cósmica, estamos ante una transformación o derivado del Supremo. Puede compararse a la leche que se transforma en yogur. En consecuencia, si estudiamos las entidades vivientes que hay en la manifestación cósmica, descubrimos que no son distintas de la verdad absoluta original. Sin embargo, las escrituras védicas nos enseñan que la verdad absoluta tiene variedades de energía, mientras que las entidades vivientes y las manifestaciones cósmicas no son más que una demostración de su energía. La energía no puede separarse de su fuente. Por consiguiente, la entidad viviente y la manifestación cósmica son verdades inseparables, partes integrales de la verdad absoluta. Esta conclusión al respecto de la verdad absoluta
La verdad relativa puede aceptarla cualquier hombre cuerdo. La suprema verdad absoluta tiene sus potencias inconcebibles, de la cual se manifiesta este cosmos. En otras palabras, la suprema verdad absoluta es el ingrediente y la entidad viviente es la manifestación cósmica. Perdón, leo de nuevo. La suprema verdad absoluta tiene su potencia inconcebible, de la cual se manifiesta este cosmos. En otras palabras, la suprema verdad absoluta es el ingrediente y la entidad viviente y la manifestación cósmica son los derivados. En el Titibrija Upanishad se afirma con total transparencia: Yato Bangamani Bhutan Yayate. La verdad absoluta es la fuente original de todos los ingredientes, y este mundo material y sus entidades vivientes se derivan de dichos ingredientes. Las personas poco inteligentes que son incapaces de entender esta doctrina de los derivados no pueden comprender que la manifestación cósmica de la entidad viviente sean de manera simultánea, iguales y diferentes de la verdad absoluta. Al no entenderlo, así se llega a la conclusión debido al eterno, al temor de que esta manifestación cósmica y la entidad viviente son falsas. Sankaracharya ofrece el ejemplo de la cuerda que confundimos con serpiente, y a la vez también se cita el ejemplo de confundir una concha de otra por oro, pero está claro que tales argumentos son formas de engaño. Como se menciona en el Mundaka Upanishad, los ejemplos de las cuerdas que confundimos con una serpiente y la otra que parece oro, la ostra que parece oro, tienen distintas adaptaciones y pueden interpretarse como sigue. La entidad viviente es espiritual pura en su situación constitucional original. Cuando un ser humano se identifica con el cuerpo material, podría decirse que toma una cuerda por una serpiente o una concha de ostra por oro. La doctrina de la transformación es aceptable cuando se toma una cosa por otra. De hecho, el cuerpo no es la entidad viviente, pero la doctrina de la transformación toma el cuerpo por la entidad viviente. Es indudable que toda alma condicionada se encuentra contaminada por esta doctrina de la transformación. El estado condicionado de la entidad viviente es una enfermedad originalmente. La entidad viviente y las causas originales de esta manifestación cósmica existen ajenas al estado de la transformación. Sin embargo, cuando la persona olvida la inconcebible energía del Señor Supremo, puede caer víctima de pensamientos y afirmaciones erróneas. Tenemos muchos ejemplos de ellos, incluso en el mundo material. El Sol está produciendo ilimitada energía desde el tiempo inmemorial, y del mismo emana muchos derivados. Aún así, el Sol mismo no ha sufrido cambio en lo que se refiere a su calor y temperatura. Si a pesar de tratarse de un producto material, el Sol puede mantener su temperatura original y al mismo tiempo continuar produciendo tantos derivados, le resultará difícil a la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, permanecer inalterable, a pesar de producir tantos derivados mediante sus inconcebibles energías. En consecuencia, no puede hablarse de transformación en lo referido a la suprema verdad absoluta. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Daita Chandra,
Jayo Gaura Bhakta Vrinda, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadha, Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Go Premanande, Hare Hare Bol, Go Premanande, Hare Hare Bol, Go Premanande, Hare Hare Bol.